Hola, mi nombre es Juan Beltrán García y este es el video de la asignatura de instrumentación del grupo 3M14 para mostrar el funcionamiento de la práctica 3, la cual se enfoca en el sensor potenciómetrico. Primero hablemos acerca del objetivo de esta práctica. Básicamente el objetivo es utilizar el sensor potenciómetrico como instrumento para medir el desplazamiento angular para la creación de un transportador electrónico, para el cual definimos ciertos parámetros, y es que cuando apuntemos a 0 grados queremos obtener 0 volts, cuando apuntemos a 90 grados queremos obtener 2 volts y cuando apuntemos a 180 grados queremos obtener 4 volts. Ahora hablemos un poco acerca del potenciómetro. El potenciómetro, también conocido como pot, es un dispositivo electrónico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente, que se puede usar para medir la posición angular, el cual será el uso que le daremos en esta práctica. Pero, ¿cómo es que funciona un potenciómetro? Pues bien, un potenciómetro consiste en una terminal móvil que hace contacto con un elemento resistivo. Conforme la terminal móvil se mueve, la resistencia entre la terminal móvil y las fijas del dispositivo cambia en proporción al desplazamiento angular. El cambio o variación de la resistencia de un potenciómetro se puede utilizar también para la creación de un voltaje de salida por medio de la división de voltaje, que es directamente proporcional al desplazamiento de entrada. Ahora hablemos acerca del recorrido que tiene el potenciómetro, ya que conocerlo es especialmente importante para hacer algunas consideraciones al momento de realizar nuestro circuito. Hablaremos aquí principalmente de dos tipos de recorridos, el recorrido nominal y el recorrido constante. En el recorrido eléctrico nominal, el material resistivo tiene el mismo grosor y la misma variación óhmica, es decir, que aquí los incrementos de resistencia son constantes. En el recorrido constante, por otra parte, se incluyen los segmentos de material resistivo que están más cercanos a las patitas, que aquí se pueden visualizar de color rojo. Al ser estos segmentos por lo regular más delgados, su variación óhmica no es la misma y por lo tanto los incrementos de resistencia que hay aquí no son constantes. Es por esto que para esta práctica, con el fin de que nuestro sensor sea lo más preciso posible, evitaremos esas áreas que no son constantes y nos enfocaremos en seguir la mayor parte del recorrido nominal únicamente. Aquí se puede observar de una mejor manera cómo es que se tomará únicamente parte del recorrido nominal del potenciómetro, el cual en esta parte se representa de color verde. Esto con el fin de tener una variación óhmica constante. Y de igual manera estaremos tratando de ignorar las partes que corresponden al recorrido constante y que están más cercanas a las patitas que a las patitas del potenciómetro, que en esta parte se puede visualizar de color rojo. Antes de proceder a explicar las fases de nuestro circuito, es importante mencionar las consideraciones que tendremos que hacer en este circuito como consecuencia de tomar únicamente el recorrido nominal de nuestro potenciómetro. Es que, como se mencionó anteriormente, nosotros queremos que cuando estemos apuntando a 0 grados, nosotros entregaremos 0 volts. Sin embargo, al realizar nuestras mediciones observamos que aquí obtenemos 0.5 volts. Es por esto que tendremos que implementar un circuito restador, esto con el objetivo de que cuando nos encontremos inicialmente en 0 grados, entreguemos 0 volts y no 0.5 volts como lo está haciendo en un principio. De igual manera se puede observar que el voltaje en el punto 2, es decir, en 180 grados, es de aproximadamente 2.6 volts. Sin embargo, nosotros definimos que queremos que nuestro voltaje ahí fuera de 4 volts, por lo que de igual manera también tendremos que implementar un amplificador para que precisamente obtengamos ese voltaje deseado. De aquí podemos observar de una manera más gráfica cómo es que se conforman las etapas de nuestro circuito. Aquí tendremos el sensor potenciómetrico, el cual el voltaje llegará a un seguidor, el cual es bastante importante y a continuación explicaremos por qué, para que posteriormente este voltaje llegue a un circuito restador y precisamente le restemos un voltaje de referencia, el cual obtendremos de otro potenciómetro de 10 kΩ con el objetivo de que cuando nos encontremos en 0 grados estaremos entregando únicamente 0 volts. Posteriormente, como se mencionó también anteriormente, haremos pasar nuestro voltaje con un amplificador. Esto con el objetivo de que cuando nos encontremos en 180 grados entreguemos 4 volts y no los 2.16 volts que estaríamos entregando si no implementáramos este amplificador. Y finalmente ese voltaje de salida lo estaremos midiendo con un voltímetro. Aquí podemos observar de una manera más detallada cómo es que se conformaría nuestro circuito de esta práctica, en el cual podemos observar precisamente algunas etapas como lo son aquí nuestro sensor potenciométrico con el cual estaremos midiendo el desplazamiento angular.
En esta parte nos encontraremos con otro potenciómetro de 10 kΩ con el cual obtendremos nuestro voltaje de referencia, el cual restaremos con nuestro circuito restador y posteriormente haremos pasarlo a través de un amplificador no inversor y finalmente lo recogeremos con nuestro voltímetro. Aquí es importante mencionar la importancia que cobra nuestro seguidor de voltaje, ya que como se puede observar, tanto la resistencia de nuestro potenciómetro de 1K como la resistencia que tenemos en esta sección se encuentran conectadas en paralelo, lo cual generará que el valor de la resistencia en el potenciómetro sea menor y por lo tanto el valor del voltaje también cambiaría. De esta manera, el objetivo de nuestro seguidor de voltaje es que se comporte como un acoplador de impedancias, por lo que de esta manera ya no afectará que estas resistencias se encuentren conectadas en paralelo y de esta manera estaremos esperando nuestro voltaje calculado de manera correcta. Ahora hablemos un poco acerca del cálculo de la ganancia en el amplificador no inversor, que en este caso lo podemos observar en esa sección. Aquí nosotros conocemos que el voltaje en 180 grados antes de amplificarlo es de 2.16 volts. Esto ya una vez pasando después de nuestro circuito restador. Y nuestro voltaje deseado en 180 grados, es decir, después de amplificarlo, debe ser de 4 volts. De esta manera definiremos aquí que VI es el voltaje que obtenemos al salir del restador y el voltaje out o VO es el voltaje que llegará al voltímetro. De esta manera, conociendo dos expresiones para el cálculo de la ganancia en nuestro amplificador no inversor, podremos calcular que nuestra ganancia es de 1.851. Y de igual manera, para conocer los valores que le daremos a RF, utilizaremos la segunda expresión, la cual es 1 más RF entre R. Aquí el valor que nosotros propongamos de R puede variar conforme a nuestras necesidades. En este caso nosotros propondremos que R va a ser de 1K y conforme a este R propuesto de 1K obtendremos que RF es de 851 ohms. Aquí podemos observar de manera más cercana nuestro circuito ya montado en nuestro protoboard. Y finalmente aquí obtenemos algunos cálculos y mediciones, el cual obtuvimos de nuestro circuito ya armado, calculando, midiendo los voltajes en respectivos ángulos y calculando los voltajes esperados también en respectivos ángulos. De igual manera se obtuvieron los errores absoluto y relativo, en los cuales podemos observar que los errores de hecho son bastante pequeños. Finalmente, Bueno, ahora revisaremos el funcionamiento de nuestro sensor potenciométrico. Justamente aquí tenemos todo el montaje de nuestro sensor, así como nuestra imagen de nuestro transportador, con el cual para un determinado ángulo mediremos qué voltaje nos entrega nuestro circuito, el cual incluye nuestro sensor potenciométrico. En la parte posterior tendremos todo lo que es nuestro circuito, donde tenemos nuestra fuente de alimentación, así como las terminales con las que mediremos el voltaje. Y de igual manera, aquí tendremos algunas mediciones teóricas que se hicieron con respecto a ciertos ángulos y el voltaje que nos debería de entregar en determinados ángulos. Aquí observamos que para 0 grados debería ser 0 volts, para 45 grados 1 volt, para 90 grados 2 volts, para 135 grados 3 volts y para 180 grados 4 volts. De igual manera, en este lado tendremos nuestro multímetro, con el cual mediremos el voltaje que nos entrega nuestro sensor potenciométrico para una determinada posición. Y finalmente aquí tenemos nuestro cartel con el cual nos identificamos. Bueno, pues comencemos primero analizando la primera posición. Y aquí podemos ver que nuestro sensor se encuentra en 0 grados. En este caso, como se comentó anteriormente, en 0 grados se espera obtener un voltaje de 0 volts. En este caso, si nosotros observamos nuestro multímetro, observaremos un voltaje de 22.4 milivolts. Esto, si lo analizamos en una calculadora, el voltaje vendría siendo 0.0 y 224 volts, lo cual yo creo es un poco cercano a lo que se esperaba, que son 0 volts. Ahora procedamos con la medición de 2 volts, por ejemplo. Aquí vamos a observar cómo si movemos nuestro potenciómetro y lo ajustamos cercano a los 90 grados, lo que se espera es un voltaje de 2 volts y lo que obtenemos es un voltaje de 2.05 volts. Ahora procedamos a 180 grados. En este caso, si ajustamos nuestro
Si ahí obtenemos nuestros 180 grados, lo que podemos observar es que se esperan que sean 4 volts y lo que se obtienen son 4.07 volts. Ahora analicemos algunas posiciones intermedias como lo son 135 grados, donde nos debería de entregar 3 volts. Entonces, aquí moveremos nuestro sensor hasta 135 aproximadamente. Aquí lo que obtenemos son 3.14 volts. En este caso observemos que hay una diferencia de 0.1 volt respecto al valor calculado, y ahora observemos qué es lo que se obtiene en 45 grados, donde se esperaría 1 volt. En este caso, ahí se encontrarían los 45 grados. Y si observamos en nuestro multímetro nos da 0.94 volts. En este caso observamos que difiere por 0.1 volt aproximadamente respecto al valor teórico calculado. Y pues bueno, básicamente este es el funcionamiento de nuestro sensor potenciómetro. Ahora solo para demostrar cómo nuestro valor de voltaje va cambiando conforme se va moviendo, pues pondremos nuestro multímetro aquí y observaremos cómo, de igual manera, si empezamos en una posición muy cercana al cero, empezaremos así, y si lo iremos moviendo a través de todo nuestro rango de voltajes, de grados, nuestros voltajes irán cambiando hasta finalmente llegar a nuestro voltaje deseado, el cual es de 4 volts, donde estaría en 180 grados. Y esto es todo por el funcionamiento de nuestro sensor potenciómetrico. Y bueno, eso es todo por la explicación de esta práctica y gracias por su atención.